Ahora vamos a ver la determinación de los parámetros o de los valores de los componentes del circuito equivalente del modelo de transformador. Las magnitudes de las impedancias y las resistencias se pueden determinar experimentalmente. Una buena aproximación puede ser a través de dos pruebas. La prueba del circuito abierto y la prueba del circuito cerrado. En lo que se refiere a la primera prueba, que es la de circuito abierto, consiste en dejar abierto el circuito del devanado secundario y mientras se aplica un voltaje nominal al primario. Observando la figura que tenemos acá, podemos observar que toda la corriente fluye a través de la rama de excitación. Ustedes observan con estas figuras vistas anteriormente, la corriente fluye a través de esta rama. Los elementos R sub P, o la resistencia del primario y la reactancia del primario, son demasiado pequeños en comparación con la resistencia de pérdidas por histéresis y la corriente de magnetización. De tal manera que producen unas caídas de voltaje despreciables y prácticamente todo el voltaje de alimentación cae sobre esta rama de excitación. En este circuito podemos observar podemos observar la aplicación en que se aplica un voltaje nominal, un voltaje al primario, ¿sí? Y se miden o se toman lecturas del voltaje aplicado, la corriente y la potencia consumida. Con esta información es posible calcular el factor de potencia de la corriente y por ende su magnitud, el ángulo de impedancia de excitación. En esta figura ustedes observan, tenemos un amperímetro, un amperímetro, un voltímetro y un watímetro para hacer esas mediciones experimentalmente. Y en este caso, como mencionamos anteriormente, se deja abierto el circuito del devanado secundario. Bien, ahora, para calcular los valores de R sub n y X sub m, es decir, la resistencia de histéresis y la reactancia que corresponde a la corriente de magnetización, se obtiene que la conductancia de resistencia de pérdida es G sub n, que es la conductancia de dicha pérdida, es igual al inverso de esta resistencia. De tal manera que la susceptancia del inductor de magnetización es, como su símbolo B sub n, es igual al inverso de la reactancia de la corriente de magnetización. Dado que estos elementos o estos componentes están en paralelo, estas admitancias se suman teniendo una admitancia total de excitación, como se observa aquí, y sub n es igual a la conductancia menos la susceptancia, que es igual a la resta de de cada uno de los componentes, al inverso de cada uno de los componentes. Ok, de acuerdo. Ahora la magnitud de esta admitancia de magnetización, en este caso es importante decir que esta medición se realiza o es referida al lado del transformador usado para esta medición. Puede ser en el lado primario o en el lado secundario, y puede calcularse a partir del voltaje y corriente de la prueba de circuito abierto. Esto es, esta magnitud es igual a la corriente del circuito abierto y sobre el voltaje de la prueba de circuito abierto, cuyo ángulo de admitancia se puede
calcular, conociendo el factor de potencia del circuito, cuyo factor de potencia está dado por la siguiente ecuación. Tenemos que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo, y esto es igual a la potencia del circuito abierto sobre el voltaje y corrientes correspondientes. Y el ángulo de este factor de potencia está dado por teta. El ángulo teta es igual al coseno inverso de la potencia sobre la, es decir, por el factor de potencia, ¿no? Básicamente. Ahora, en un transformador real, normalmente hay que tomar en cuenta que el factor de potencia siempre está retrasado y el ángulo de corriente, por ende, retrasado respecto al voltaje. Por lo tanto, la admitancia total del circuito abierto está dada por esta ecuación, que es la corriente sobre el voltaje del ángulo. En este caso, como siempre está retrasado, el ángulo es negativo, de tal manera que la admitancia total es Y sub P igual a la corriente en el circuito abierto menos sobre el voltaje en el circuito abierto con un ángulo negativo, en este caso el coseno inverso del factor de potencia. Comparando estas ecuaciones, se puede determinar los valores de la resistencia de pérdidas por histéresis y la corriente de magnetización directamente en los datos de la prueba del circuito abierto. Ahora, para la prueba del circuito en circuito cerrado, se hace un cortocircuito en las terminales del secundario y las terminales de alto voltaje se conectan a una fuente de voltaje variable. En este caso, como se muestra en la figura, tenemos que esta medición se hace normalmente en el lado de alto voltaje del transformador, ya que estas corrientes son más bajas en este lado. Y normalmente es mejor trabajar con corrientes bajas para propósitos de análisis. Entonces, se ajusta el voltaje de entrada hasta que la corriente de los devanados en cortocircuito sea igual a su valor nominal. Y entonces, de igual manera, se calculan, o mejor dicho, se toman lecturas de acuerdo a los instrumentos que se colocan dentro del circuito, del voltaje aplicado, de corriente y de potencia. Ahora, debido a que el voltaje de entrada es bajo durante esta prueba, la rama de excitación, o dentro de la rama de excitación va a fluir una corriente muy pequeña. Entonces, si se ignora esta corriente de excitación, entonces la caída de voltaje del transformador se puede atribuir a los elementos en serie del circuito. Es decir, la magnitud de las impedancias en serie referidas al primario del transformador van a ser las siguientes. Tenemos que las impedancias referidas al primario es el voltaje del calculado en el circuito cerrado sobre la corriente en el circuito cerrado, cuyo factor de potencia es el siguiente. El factor de potencia es el coseno del ángulo, o el coseno de teta, que es igual a la potencia sobre el voltaje en el circuito cerrado por la corriente en el circuito cerrado. Ahora, tomando en cuenta que esto está en retraso y el ángulo de corriente es negativo, por lo tanto el ángulo de la impedancia total es positivo. Es decir, teta va a ser igual al coseno inverso de la potencia del circuito cerrado sobre el voltaje por la corriente. Por lo tanto, tenemos que la impedancia
la impedancia de serie referidas al lado primario es la siguiente. Tenemos el voltaje sobre la corriente, en este caso el voltaje como es en un ángulo inicial, 0, sobre la corriente con un ángulo de retraso θ, y esto es igual, haciendo la operación, el voltaje en circuito cerrado sobre la corriente en circuito cerrado por, en este caso, con un ángulo de desfasamiento de ángulo θ. Por lo tanto, tenemos que la impedancia en serie será la siguiente. Tenemos que la impedancia en serie es igual a la resistencia equivalente del caso del circuito del devanado primario más la reactancia de igualmente en serie, ¿no? En el caso del circuito del lado analizado, donde la resistencia equivalente es simplemente como pues, en serie. Básicamente tenemos los componentes, la resistencia del primario más el cuadrado de la relación de transformación por la resistencia del secundario, y la reactancia equivalente es igual a la reactancia del primario más el cuadrado de la relación de transformación por la reactancia del secundario, donde finalmente tenemos que la impedancia total es igual a la suma de sus equivalentes, de los términos semejantes y de los componentes que se encuentran dentro del circuito.